por ejemplo, son cursos instrumentales. Y los cursos instrumentales, así como los idiomas, por ejemplo, ¿no? Como el idioma griego también es un curso instrumental. Y los cursos instrumentales hay que ir trabajándolo eh, mientras, mientras se da una clase, ¿no? Se da una clase, ahí nomás aplicamos lo que se aprendió en la tarea. Hacemos otra clase, aplicamos lo que se aprendió en la tarea, ¿sí? Entonces, de esa manera se llevan a cabo los cursos instrumentales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay metodologías, ¿sí? Y esas metodologías hay que saber manejarlas. ¿Para qué? Para que el docente, el facilitador pueda ir corrigiendo en el camino, ¿sí? Porque si todo lo dejamos para el final, todo lo dejamos para el último, entonces, ¿quién nos va a corregir? ¿No? ¿Quién nos va a corregir? Hace un tiempo atrás, yo di un curso de homilética, ¿sí? Y, y bueno, la homilética y la predicación, ¿verdad? Es el arte de la predicación. Y la homilética tiene una característica que igual a la hermenéutica, que hay que hacer la clase, hacemos la clase y hacemos la tarea. Hacemos la clase y hacemos la tarea, ¿sí? Y un joven, eso fue la última, justo fue en la clase era un viernes, la última clase, en la última clase, ya habían pasado ya 8 sesiones ya, ¿no? La última clase él me llama, en la tarde, a las 4 de la tarde por ahí, me dice, pastor, envíeme todas las tareas que he enviado. Dice, yo no he hecho ninguna tarea, dice, yo no he hecho ninguna tarea, pero dice, hoy me amanezco haciendo todas las tareas juntas. Y él no había entrado a algunas clases, había entrado creo a 2, 3 clases, y él me dice, quiero que me envíe todas las tareas, y yo las voy a hacer desde la hora que salgo del trabajo a las 5 o 6 de la tarde por ahí hasta que me amanezca, dice, pero ahora se los envío todos. Yo le digo, pero la tarea tienes que hacerlo de acuerdo a la metodología que hemos enseñado. No puedes hacerlo de acuerdo a tu criterio, sino de acuerdo a la metodología que hemos enseñado. No se preocupe, me dice, yo me encargo ya. Pero bueno, le reenvié las tareas que estaban guardadas en el grupo, le reenvío, y efectivamente me envió las tareas a eso de las 3 de la mañana, más o menos. Ahí todas las tareas, ahí lo había hecho a mano, le había tomado fotos y me lo había enviado todo a las 3 de la mañana aproximadamente. Varias hojas había hecho. Revisé las tareas, bueno, al día siguiente ya pues, ¿no? Revisé las tareas y ninguna tarea estaba bien. Todas estaban mal, todas estaban mal. ¿Por qué? Porque había seguido otro proceso, otro camino, y no había llegado al destino, a lo que se pedía en la tarea, ¿no? ¿Qué queda? ¿Qué queda hacer ahí? Cero, pues, ¿no? Ni bien siquiera, sino cero, ¿no? ¿Por qué? Porque había presentado las tareas, pero lo había presentado mal. Entonces, ya. Ese fue un caso. Otro caso fue de un joven, y el joven se inscribió en el seminario, y este joven dijo, son 8 clases, ¿no? Ustedes saben, son 8 clases. De las 8 clases, el hermano entró pues a 2 nada más, o 3.
Y él al final me llama y dice, pastor, dice, una preguntita, dice, yo no he podido estar porque he estado viajando por allá, he estado viajando más allá, he estado haciendo eso, he estado ocupadísimo, no he podido hacer las tareas, nada, dice, pero ya le llamo, pastor, para justificarle pues mis inasistencias y todo ello, ¿no? Yo le digo, bueno, para que apruebes tienes que presentar las tareas y tienes que dar el examen. Dice, pastor, dice, pero si acá es un seminario, dice, en el seminario no jalan, dice él, ¿no? Esa era su concepción que tenía, miren, ¿no? Dice, y en el seminario no jalan, pastor, dice, pero es un seminario, dice. Y yo le digo, con más razón todavía. Si acá es un seminario, se supone que estamos preparando a personas éticas, personas responsables, y se requiere un mayor compromiso que una carrera externa, ¿no? Y por lo tanto, pues, no se trata de jalar, sino se trata de hacer las cosas, ¿no? Las responsabilidades. Y se retiró del curso y se retiró del seminario también, ¿no? Porque andaba ocupado y no tenía tiempo para hacer las tareas ni estar en las clases. Y así hay varios casos, ¿no? Varios casos que hay algo así como un menosprecio a las clases, un menosprecio al amar a Dios con la mente, ¿sí? Hay como un menosprecio y como que no se le da el valor que se requiere, ¿no? Entonces, con ello, ¿qué les estoy diciendo? Les estoy animando para que tomen en serio las clases del seminario, ¿sí? Tomando en serio, déjense su tiempito, si es posible, maduren un poquito más, hagan bien las tareas, dense tiempo para estudiar. Con esta modalidad de la virtualidad, es bien interesante. Ustedes de su casa están recibiendo la clase, ¿no? Esa es una gran bendición, es una gran bendición. Y yo desde acá de casa estoy también compartiendo con ustedes esta clase, ¿no? Pero eso hay que saber aprovecharlo, ¿sí? Recuerdo, estaba con un pastor hace un tiempo atrás, hace más o menos 2 años será, y fui con él, ¿no? Fui con él a una ruta, ¿no? Una ruta a visitar una congregación. Y el pastor me dice, pastor, yo no voy a poder estar en la reunión con los hermanos ahora, porque tengo una reunión virtual, me dice, ¿no? Porque tengo una reunión virtual. Ya, tengo una reunión virtual, entonces, pues está bien, ¿no? Entonces yo me reuní con la junta, me reuní con lo que teníamos que hacer, pues, en el seminario. Ahí está lo que teníamos que, bueno, en el seminario, no, sino en la iglesia, por asuntos administrativos. Y terminando, pues, la jornada, voy a verlo al pastor, ¿no? Dónde se encontraba. Y lo encuentro en una aulita. Él estaba echado, ahí en una banca, estaba echado. El celular con la reunión estaba sobre su pecho, acá, sobre su pecho. Y ellos estaban hablando, no estaban dando como una charla, no sé, era una reunión, algo así, que tenían, pero él estaba ahí durmiendo, ¿no? Espero que ustedes no estén así ahorita, ¿ya? No, pastor. Con eso les estoy diciendo, que hay que darle valor, ¿sí? Hay que darle valor. Pastor, buenas noches. Hola, Yadira, ¿qué tal? Así no estamos y no estamos cocinando, pastor. Ya mira, entonces, con eso les digo que hay que darle valor, ¿sí? Hay que darle valor a estas reuniones. Es una bendición no estar viajando, estar con hospedaje y todo eso que antes se hacía. Por ejemplo, yo estudié en Lima, en la Facultad de Teología y Religión, en Lima. Miren, yo tenía que viajar de Cajamarca
hasta Lima. Me iba el domingo a las 5 de la tarde, salía de Cajamarca, a las 10 de la mañana llegaba a Lima. Creo que como 15 horas de viaje, o 17 horas de viaje para llegar a Lima. Y de ahí iba al lugarcito, me hospedaba por ahí, tenía que ir a comer afuera, porque era una semana, unas clases intensivas eran, ¿no? Todos los días, mañana y tarde las clases en Lima, mañana, tarde y noche, y ya pues no, el desayuno era comer afuera, en restaurantes por ahí, el almuerzo, la cena, toda la semana. Oye, pero estar así ahorita es una gran bendición. Y pues hay que aprovecharlo, ¿sí? Y hay que aprovecharlo bien, hay que aprovecharlo bien. Y no solamente yo he hecho eso, sino hay hermanos que han venido del nororiente, del oriente, han venido acá a Chiclayo. Y acá en Chiclayo se han quedado un mes, un internado han hecho acá en Chiclayo. Y también no han tenido que pasar por esa situación. Pero esta posibilidad que tenemos es una gran bendición que hay que aprovecharla, ¿no? No le voy a pedir que prendan la cámara, pero le voy a pedir que estén participantes, ¿sí? Participen en la reunión, si no pueden hablando por el chat, pero participan, ¿de acuerdo? Muy bien, hagan algún gesto de que están presentes, ¿ya? Que no estoy hablando solo. Estamos presentes, pastor. Ya, Ya, pastor, muy bien. Presentes, pastor. Presentes, pastor. Muy bueno, gracias. Estamos escuchándolo. Genial. Ahí está, perfecto, gracias. Gracias por confirmar, ¿ya? Muy bien. Entonces les decía que, a ver, vamos a, ahorita previo a la clase, vamos a presentar una tarea que me ha parecido interesante, sobre la segunda tarea que se les ha enviado, y vamos a ir explicando un poquito, vamos a ir observando nada más, ir explicando de repente algunas cosas relacionadas a la tarea anterior, a la tarea que se le ha dejado para el día de hoy, y con la finalidad que los que ya lo han hecho, con la finalidad de los que ya lo han hecho, pueden ir viendo algunas correcciones, ¿sí? Y los que no lo han hecho también, ¿de acuerdo? Los que no lo han hecho también puedan ir viendo algunas correcciones. Y los que no lo han hecho, igual, tienen plazo 24 horas hasta mañana nada más, pero la nota se reduce, ¿sí? La nota se reduce a 12, ¿ya? La nota de hasta hoy es 20, 0 a 20, la nota hasta mañana se reduce de 0 a 12, ¿de acuerdo? Entonces sí pueden presentarlo todavía, pero a 12. Y hasta mañana nomás. Muy bien. Antes de proseguir, voy a llamar lista. Pero antes de ello vamos a hacer una oración y con eso vamos a dar inicio a esta clase. Vamos a grabar la sesión también, ¿no? Recording in progress. Bueno, bienvenidos hermanos y hermanas a esta clase. Vamos a orar para empezar. Gracias, Padre, te damos por tu bendición. Gracias, Señor, por tu cuidado, por darnos, Señor, este privilegio de poder reunirnos una vez más con mis hermanos y hermanas distribuidos en distintos lugares, Señor. A ti te ha placido darnos esta posibilidad a través de la ciencia. Te pedimos, amado Dios, que podamos aprovecharlo. Acompáñanos, Señor, dirige nuestros pensamientos, nuestras ideas. Guíanos, Espíritu Santo. Pedimos tu bendición en esta clase, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tomar lista, hermanos.
Bueno, Carlos Campos Castañeda. Está presente, ¿no? Presente, pastor. Oye, Ader Delgado Jara. Presente, hermano. Ya. Bien, Ader. Blanca Delgado. Presente, pastor. Loida Delgado. Presente, pastor. Ya. Claudia Díaz. Presente, pastor. Buenas noches. Einer Díaz. Presente, pastor. Bueno. Wendy Esquives. Wendy Esquives. ¿Dónde está? Wendy. Rosa García. Presente, pastor. Ana Elizabeth García. Ya. Yadira Gil. Presente, pastor. Muy bien. Basti Juárez. Ya. Dalia Márquez. Buenas noches, pastor. Presente. Nancy Nauca. Presente, pastor. Yulisa Olivares. Yulisa Olivares. Ahí está, presente. Ya. Itamar Pérez. Presente, pastor. Buenas noches. Muchas bendiciones a todos. Amén. Miriam Ritejo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Joyce Ruiz. Presente, pastor. Seth Ruiz. Presente, pastor. David Salazar. David Salazar. No está, ¿no? No está David. Mesías Sánchez. Vamos. Ya. Eunice Sánchez. Presente, pastor. Dios lo bendiga. Nelia Sánchez. Presente, pastor. Daniel Torres. Daniel Torres. Isabel Juan. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Tenemos un buen grupo, faltaron 3 ahora. 24, tenemos 21. Muy bien. Bueno, de los 21 están 17 conectados, pero hay algunos que están en una sola cámara, ¿no? Entonces, perfecto, así vamos a empezar. Bien, quisiera compartir la pantalla para presentarles un trabajo me pareció interesante compartirlo. Sí. Acá hay varios trabajos, hay varios que lo han hecho bien, hay varios que lo han hecho bueno, hay otros que lo han hecho regular, ¿sí? Pero quisiera mostrarles el trabajo. Lo han hecho dos hermanos se han unido para poder hacer esta tarea, ¿no? Voy a mostrarlo para poder mencionar algunas cosas que me parecen interesantes
de considerar, ¿no? Su carátula, ¿sí? El logo, carátula simple, curso hermenéutica 1, tema, contexto general de Primera de Pedro, el nombre del docente y los integrantes, la hermana Nancy, hermano Carlos, ¿no? Los ficha. Muy bien, hay una introducción. Como dijimos la vez pasada, esto se trata de solamente de un libro, ¿verdad? De un libro. Y el libro que hemos tomado en consideración es el libro de Primera de Pedro, ¿sí? De Primera de Pedro. Acá los hermanos han hecho una introducción, lo han hecho trabajo de 2, les dije que puede ser trabajo de 2 o puede ser trabajo de 1, algunos han optado por hacerlo personal, hay otros que lo han hecho de 2, y eso está bien, ¿no? Eso está bien. Dice de los 12 apóstoles, Jesús llamó, fueron 3 escogidos para escribir 12 epístolas inspiradas en el Nuevo Testamento. Esos son Mateo, Juan, Pedro. En sus 12 epístolas cumplió el mandato de Cristo de apacentar los corderos y ovejas. Esa es una introducción que resulta importante en el trabajo. ¿De qué trata el libro? ¿Sí? Y para responder esta pregunta, la idea era que ustedes puedan leer el libro, ¿sí? Claro, pueden leerlo, pero también ahora no estamos para inventar la pólvora, como se dice, ¿no? Sino que esos datos ya están trabajados, ya están hechos, ¿no? Pero resulta interesante que ustedes puedan hacer ese trabajo de elaborarlo, ustedes mismos elaborarlo. Una cosa es beber de alguna fuente, ¿sí? Beber de alguna fuente y de ello tomar una cita y pegarlo. Eso está bien, ¿no? Eso está bien, es parte de la academia, pues, ¿no? Es parte de buscar la bibliografía. Pero resulta más interesante y más, ¿cómo le digo?, más provechoso para el estudiante que uno vaya a la fuente o al manantial mismo. Y el manantial mismo es la Biblia, ¿sí? Entonces, para responder esta pregunta, ¿de qué trata el libro? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que leer el texto. Y en Primera de Pedro no es mucho, solamente son 5 capítulos, y uno fácilmente puede leerlo en menos de una hora, quizás, ¿no? Entonces, con una leída, uno tiene una idea general y puede escribir en un par de párrafos de qué trata el libro. ¿Sí? Los hermanos han hecho una pequeña descripción acerca del libro y un presente. Datos informativos, se menciona quién es el autor, ¿sí? Quién es el autor, y aquí hay una recopilación bíblica y a la vez bibliográfica que han podido extraer para descifrar quién es Pedro, ¿ya? Para descifrar quién es Pedro. Y acá menciona algunos datos. Pedro tuvo una educación limitada. ¿Cuál es la fecha de escritura? Probablemente el 64 después de Cristo. ¿Sí? Poco antes, ¿no? Poco antes. Más probable es que la primera fue escrita poco antes o poco después de julio 64 después de Cristo, ¿no? Cuando la ciudad de Roma ardía de esa manera, una fecha de escritura 64-65 después de Cristo. ¿Qué significa esto? El libro de Primera de Pedro, ¿a quién va dirigido? A los cristianos que están en la dispersión, ¿no?
a los cristianos que están en la dispersión. Entonces, ¿qué significa? Significa a los cristianos que están, que han sido echados fuera de su lugar de origen por la persecución. ¿Sí? Lugar. ¿Cuál es el lugar de escritura? Probablemente Babilonia. ¿Sí? Audiencia, los elegidos están esparcidos por Asia Menor, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia Bitinia, que es esta parte de acá, ¿no? Que está bien planteado. ¿Sí? Al norte de Jerusalén se encuentra esta zona a quien va dirigida esta carta. Aquí han hecho una descripción acerca de Asia Menor, el mapa y la ubicación geográfica, una bibliografía, ¿sí? Y han hecho una descripción de cada lugar. El Ponto, ¿sí? El Ponto, Capadocia, que son los lugares, ¿no? Esta carta va dirigida a los dispersos que están en el Ponto, que están en Capadocia, ¿sí? Y ahí los hermanos han hecho 2 o 3 párrafos de descripción de cada lugar. Bitinia, ¿sí? Y también menciona el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿No? La iglesia estaba pasando por diversas pruebas. La iglesia que se encontraba en esa zona estaba pasando por diversas pruebas. Y esa carta se encarga de animar, de dar esperanza, ¿sí? De dar esperanza en medio de la adversidad que estaban pasando, ¿sí? Los temas principales: el gozo en el sufrimiento, comportamiento del creyente, las circunstancias injustas del creyente, las motivaciones del creyente a través del ejemplo de Cristo, la expectativa de una gloria futura. Las características del libro: 5 capítulos, palabras clave, sufrimiento y esperanza, versículo clave, y también hay comparaciones, ¿sí? En el libro hay comparaciones. Esa es una de las características del libro. ¿Qué significa comparaciones? Esa palabrita como. Perfecto, está subrayado, ¿sí? Toda carne es como hierba. La gloria del hombre como flor de la hierba. Desea como, etcétera, etcétera, ¿no? Los para. El para qué, el propósito, ¿no? ¿Santificados para qué? ¿No? ¿Para quién? ¿Fe para qué? Para alcanzar salvación, etcétera, etcétera. Preguntas que pueden ser resueltas en este pasaje. Situación general histórica. Situación histórica general. Roma ardía, ¿sí? Roma ardía, el incendio del Coliseo Romano, ¿sí? Toda una situación bastante adversa. Entonces culpan a los cristianos son perseguidos, y por lo tanto se produce pues la martirización, ¿verdad?, de los cristianos. Huyen, y en esa huida una cartita de Pedro queda excelente, ¿no? ¿Para qué? Para fortalecer la fe y para seguir cimentados en la esperanza. Luego han hecho un bosquejo, el bosquejo del libro, que podían hacerlo ustedes mismos podían hacer ese bosquejo, un poquito más trabajoso, pero podían hacerlo, o también tomar algún modelo de una Biblia de estudio, ¿sí? O del internet también, ¿no? Ahí está la salutación, la fe, en medio del sufrimiento, la piedra vida, el sufrimiento de Cristo, la vida que agrada a Dios, apacentar la gloria de Dios, conclusión y saludo personal. Y algunas referencias, ¿no? Muy bien, muy bien. Así lo han hecho, ¿verdad? Miren, hay algunos que lo han presentado hasta acá, pero acá lo han presentado, el resto todavía no lo presenta. Algunos
¿Alguna pregunta, hermanos, sobre la tarea? ¿O todo está bien, está claro, se entiende? ¿A qué se refiere el contexto general? A ver. Creo que todo está bien. Espero que sí. Espero que sí. ¿Ya? Una pregunta. Sobre el libro de Primera Pedro, que vamos a leer todo y luego vamos a resumirlo, o cómo se explica, pastora, todo esto. Ya. Ya. Sí, les decía, a ver, vamos a tomar otra vez el ejemplo acá, ¿ya? ¿Dónde está? Les decía que, por ejemplo, acá para poner de qué trata el libro, ¿sí? Para responder esa pregunta de qué trata el libro, ¿qué vamos a hacer? Una posibilidad es tomar ir al internet y preguntarle de qué trata el libro, de Primera de Pedro, ¿sí? O ir a una biblia de estudio y averiguar de qué trata el libro, ¿sí? En los comentarios. Pero otra posibilidad, habíamos dicho, que es la más productiva, ¿sí? Es leer todo el libro, los 5 capítulos. Y al leer uno mismo los 5 capítulos, entonces va a poder responderse de qué trata el libro. Está bien lo que dice la hermanita Mar, de hacer un pequeño resumen en 2 párrafos, nada más. En 2 párrafitos pone de qué trata el libro, ¿sí? 2 o 3 párrafos, ya pueden hacerlo, que sea de una página, pero de eso trata el libro. Y eso es más productivo porque queda más en la memoria, ¿ya? El tema del autor, ya eso tiene que ver una bibliografía. Pueden ir a la fuente bíblica, que es Pedro. Ahí Pedro en el primer, vamos a mi concordancia. A ver, Pedro en los primeros versículos, Pedro menciona que él es el escritor, ¿verdad? Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Entonces, ¿quién es el autor? Pedro. Pero si quieren ponerle un poquito más de consistencia, ¿sí? Un poquito más de consistencia, un poquito más de argumentación de que es Pedro y algunas características de Pedro, entonces ya pueden ir a fuentes bibliográficas, ¿sí? Pueden ir al internet o pueden ir a una biblia de estudio, ¿sí? Por ejemplo, la fecha, eso lo encuentran en una biblia de estudio, ¿ya? El lugar donde se escribió, también una biblia de estudio. La audiencia, lo sacan de la Biblia, ¿no? ¿A quién va dirigido, no? ¿A quién va dirigido la carta? Entonces, audiencia o destinatario. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Su mapita pueden hacerlo también, interesante, como para que ustedes se puedan ubicar también en el espacio geográfico, ¿de acuerdo? Una descripción de cada lugar, temas principales, eso lo pueden hacer ustedes de su propia lectura o pueden sacarlo de alguna fuente bibliográfica, también se puede. Pero como les repito, si lo hacen ustedes mismos, mejor, mucho mejor, porque eso les va a dar mayor, eso se va a quedar en la mente y en el corazón, ¿no? Se va a quedar allí la lectura, el mensaje que ustedes han podido leer. Características, eso normalmente salen de libros, ¿sí? Salen de libros. La situación histórica,
que se da en Jerusalén, en el lugar del Asia, digamos, en la mitad del siglo I. Entonces, eso tiene que sacarlo de un libro también, de un comentario, y el bosquejo del libro que normalmente lo sacan de una Biblia de estudio. ¿Que pueden hacerlo ustedes? Sí, también pueden hacerlo ustedes, también pueden escribirlo ustedes. Es sencillo de hacerlo, no es complicado, es sencillo, ¿ya? Pero requiere trabajo, ¿sí? Requiere trabajo, requiere esfuerzo. Y al final sus referencias, es decir, de dónde... No se escucha, creo que se fue la cobertura. A ver, ¿me escuchan los demás? ¿O es la hermana solamente? Sí, pastor, sí, claro. Ah, bien. La cobertura, hermana, la cobertura está un poquito baja. Sí. Ya, muy bien, entonces, de eso trata, hermano, ¿ya? No es complicado, hay que darse un tiempito nomás para hacerlo. Requiere esfuerzo, claro, requiere esfuerzo. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Miren, normalmente esto, esta manera, esta metodología se utiliza para cuando uno quiere predicar, por ejemplo, sermones de un solo libro, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Les dije, creo, la vez pasada, yo estuve revisando el libro de Segunda de Pedro. Tiene 3 capítulos nada más ese libro, es pequeñito, pero bien interesante, bien interesante. De ese libro de 3 capítulos, yo pude extraer 11 sermones, ¿sí? 11 sermones aquí de esos 3 capítulos. 5 versículos, 7 versículos por acá, 3 versículos por acá, ¿sí? En una forma correlativa, ¿sí? Una forma correlativa, en una forma secuencial, mejor dicho, y puede ser 11 sermones. Entonces, si yo digo, yo estos 3 meses voy a predicar del libro de Segunda de Pedro, entonces, ¿qué debo hacer? Básicamente, como pastor, como líder en la iglesia, ¿qué debo hacer? Debo hacer un estudio del contexto general. Y este es el contexto general, ¿sí? Por eso hay que ponerle ganas, ¿sí? Hay que ponerle ganas para poder entenderlo, ¿sí? Ese es el contexto general de Primera de Pedro, ¿sí? O de repente usted dice, por ejemplo, miren, esos sermones de Segunda de Pedro que les dije anteriormente, es para 3 meses de sermones en la iglesia. Todos los domingos usted predica un sermón de Segunda de Pedro, un sermón, después otro sermón, en forma secuencial, ¿ya? Pero inicialmente necesita hacer un estudio del contexto general, ¿de acuerdo? Ahí la importancia, ¿ya? Pero si uno quiere hacer, de repente, sermones, por ejemplo, un domingo, el primer domingo del mes predica de Jonás, el segundo domingo del mes predica de la Torre de Babel, el otro domingo predica de la Navidad, el otro domingo predica del nacimiento de Jesús, no sé, la crucifixión. Entonces, hay toda una diversidad o variedad en los mensajes. Entonces ahí resultaría no tan apropiado hacer este trabajo. Yo les recomendaría ser ordenados, ¿sí? Ser ordenados en sus predicaciones, en sus iglesias locales. Cuando alguien dice este mes o este trimestre, vamos a abordar el libro de Primera de Pedro. Y ahí comienza a extraer
los mensajes de una forma secuencial, no por capítulos, sino por temáticas, ¿sí? Una forma secuencial de Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pero capítulo 5, de repente saca unos 20 mensajes, ya tiene ¿para cuántos meses? ¿Para 5? 5 por 4, 20, ¿no? Para 5 meses, ¿no? Tiene para medio año casi con Primera de Pedro. Uh-huh. Es sencillo de hacerlo, requiere trabajo, pero yo les recomiendo que le pongan fuerza a este trabajo del contexto general, ¿sí? Ahí la importancia. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? Les pregunto, a ver, yo les pregunto, ¿ya? Resulta importante esta pregunta para poder de esa manera ver cómo nos ayudamos, porque la idea de esto es no solamente aprender acá, sino aplicarlo también en el espacio donde nos encontramos. ¿Cómo son las predicaciones en sus iglesias locales? ¿Son variadas o son secuenciales, considerando un libro de la Biblia, de repente, ¿no? O una temática? Pueden escribirlo en el chat, de repente, las respuestas para poder leerlas. ¿Cómo son los mensajes o los sermones en sus iglesias locales? ¿Son secuenciales de un libro determinado o son diversas? Cuando son diversas, el miembro de la iglesia va pensando qué mensaje tendremos hoy, ¿no? No sabe qué mensaje tendremos hoy. Cuando es secuencial, el miembro ya sabe. Hoy vamos a continuar con Primera de Pedro, ¿no? Cuando no es secuencial, el pastor el día lunes está que se pregunta, ¿y qué voy a predicar el próximo domingo? Y está orando, está buscando, está haciendo, a ver qué predico el otro domingo. Pero cuando es secuencial, el pastor ya sabe que va a predicar el próximo domingo, ¿verdad? Resulta interesante, resulta interesante. Yo les animaría, si van por ahí, yo les animaría a hacer esos sermones secuenciales. La hermana Dalia dice son diversas. Hermana Yadira dice no son secuenciales. Los martes y sábados son variados. Los jueves, por ejemplo, se estudia el libro de Hechos y esa manera de estudio, ¿no? Pero sí, interesante, interesante. Por ejemplo, ese estudio que se está haciendo del libro de Hechos, resulta interesante hacer un estudio del contexto general, ¿no? Lo dice la hermana Nancy Nauca, ¿no? O sea, hacer un estudio del contexto general. ¿Para qué? Para poder ubicar a los miembros de la iglesia, para poder ubicarlos en el tiempo, en el espacio, las temáticas que hay, la geografía, por donde, todo el tema ahí, es importante hacer un contexto general. Y a partir de ese contexto general, vamos a ir por cucharadas, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etc. Interesante. A ver, Constitución, mensajes secuenciales. Ya, interesante. Mesías son diversos. Heiner dice, donde yo voy hay cultos de oración específico y los demás cultos son variados. Cultos de oración específico. Se refiere, hermano Heiner, a que los pedidos de oración son específicos. A eso, ¿no? Son cultos de oración donde se habla todo lo que es de oración, o sea, se predica todo lo que es y cómo se debe orar y todo. Los demás cultos sí son variados. Ya, perfecto. Entiendo entonces que los cultos de oración, la predicación, el mensaje, el énfasis es en la oración, ¿no?
es temático, no es secuencial, sino es temático, porque el tema es la oración. Perfecto, está bien. Constitución dice jueves, miren, interesante, los jueves en Constitución, los jueves estudian el libro de Salmos. Interesante, ¿eh? Todos los jueves, el primer jueves Salmo 1, el otro jueves Salmo 2, el otro jueves Salmo 3, el otro jueves Salmo 4. Los miembros ya saben que Salmo toca el otro jueves. Ya. Los jóvenes el sábado, los jóvenes están estudiando proverbios. Ya, también, ¿no? Depende por capítulos o por versículos, porque hay capítulos bien amplios. El domingo al mediodía están predicando Romanos, ¿no? Miren, los domingos al mediodía están predicando Romanos. Y los domingos en la noche están predicando Lucas. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Hay una secuencialidad y por lo tanto la iglesia ya sabe, ¿no? Ya sabe qué viene. Ya van a estar leyendo, van a estar estudiando y eso va a ser más productivo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario al respecto? Muy bien. Entonces, eso le comento como para tener una idea, ¿ya? De por qué es importante el contexto general. De por qué es importante hacer un estudio del contexto general. Mananelida dice, pastor, los martes son temáticos, ¿sí? Temáticos. Jueves son estudios y domingos son dominicales, ¿ya? Pero habría que ver si son de un mismo libro. Claro, temático entiendo que son variados, ¿no? Son variados, es un tema, pero de diversos lugares se toma para poder ponerle consistencia al tema que estamos tratando. Pero lo demás, sí, son variados. Lo demás ya es lecciones que se dan los jueves y los domingos, ¿no? Variados. Muy bien. Ya. Seguimos, ¿ya? Seguimos. A ver, ahora vamos a este día, a esta noche. Bueno, el tema de hoy es sencillo, ¿eh? Sencillísimo. Ustedes son expertos. Hemos visto la semana pasada el contexto general, ahora vamos a ver el contexto literario, ¿ya? El contexto literario que es la lección 4. ¿Ya? Muy bien. En función a esta pregunta, se encamina todo el estudio de hoy, ¿ya? En función a esta pregunta, ¿en dónde cabe su texto? ¿En dónde cabe su texto? ¿No? A ver, ¿qué dice? El contexto literario es un estudio de cómo un pasaje de la Biblia cabe dentro de una sección de un libro o un libro entero. Todos los pasajes de la Biblia forman una parte de una historia, un relato, un argumento más completo. Veremos unos ejemplos para aclarar. Muy bien. ¿Dónde cabe su texto? Acá hay un primer ejemplo. Génesis 40, del 1 al 23. Miren, Génesis 40, del 1 al 23. Este es un relato, ¿verdad? Este relato trata acerca de los sueños de los prisioneros que estaban encarcelados con José. ¿Ya? Pero este pequeño relato que está en Génesis 40 es, dice, forma parte del relato de la esclavitud de José. ¿Verdad? O sea, este texto de acá, que es los sueños
que tiene que ver con los sueños de los dos prisioneros más, esta narración está dentro del relato de la esclavitud de José en Egipto. ¿Sí? Está dentro. Pero este relato de la esclavitud de José en Egipto forma parte o está dentro del relato de la vida de José. La vida de José, que está en Génesis 37, del 39 al 50. ¿Ya? Y el relato de la vida de José forma parte del relato de los patriarcas. ¿Ya? Que está del capítulo 12 al capítulo 50. ¿Sí? Y el relato de los patriarcas es la segunda parte del libro de Génesis. La primera parte es Génesis del 1 al 11, que es el relato de los principios. Principio del pecado, principio de la destrucción, ¿no? La creación, la caída, la renovación, etc., ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es que toda narrativa, ¿ya? Todo relato, toda narración, toda historia que encontramos en la Biblia está dentro de un pasaje más grande. ¿Sí? Está dentro de un pasaje más grande. En este caso, ¿no? Vuelvo a repetir, el relato de la esclavitud de José en Egipto está dentro de la vida de José, la vida de José está dentro de los relatos de los patriarcas, y eso está dentro del libro de Génesis. ¿Sí? Dentro del libro de Génesis. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Sencillo. A ver, vamos a otro ejemplo, ¿verdad? Vamos a otro ejemplito acá. Primero de Samuel 15. Primero Samuel 15 trata de la desobediencia del rey Saúl y el rechazo de Saúl como rey. De eso trata Primero de Samuel 15. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Eso está en cuando está decayendo el reinado de Saúl y está ascendiendo el reinado de David, cuando David es ungido, ¿no? En ese relato más amplio, que está desde el capítulo 16 hasta el capítulo 31, ¿sí? Hasta el capítulo 31 de Primera de Samuel, ahí está este relato de acá, ¿no? ¿Sí? Anticipa, ¿verdad? Y eso dentro de dónde está. Está dentro del reinado de Saúl, que es mucho más grande, mucho más amplio, ¿sí? Más amplificado. Y esto dentro de dónde está, de la monarquía unida de Israel, ¿ya? De la monarquía unida de Israel. ¿Por qué? Porque después de esta monarquía unida viene la división del reino, ¿sí? La división del norte con el sur, las 10 tribus con las 2 tribus, etc. Y esto de la monarquía unida se da después del tiempo de los jueces. ¿Ya? Ahí tenemos también una idea, ¿ya? Una idea que un relato está dentro de un relato más grande, de un relato más amplio. Acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, acá dice el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. Hay varias enseñanzas. Esto es parte del ministerio de Cristo en Galilea. ¿Sí? Esto es parte del ministerio de Cristo en Galilea. Es el clímax de una división en Mateo que cuenta la genealogía de Cristo hasta el sermón, ¿no? O sea, eso es parte de esta primera parte de Mateo.
Desde Mateo 7:30 o capítulo 8 ya es otra parte del libro de Mateo. Depende de las divisiones que nosotros le hagamos al texto también, o depende también del bosquejo que nosotros tengamos, ¿ya? Por ejemplo, acá los hermanos han hecho un bosquejo. Acá. Bien, por ejemplo, acá hay un bosquejo, ¿verdad? Acá hay un bosquejo del libro. En este bosquejo del libro, ¿cuántos puntos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? En 7 puntos se ha dividido el libro de Primera de Pedro. Hay otros bosquejos que lo dividen en 2 puntos. Hay otros que lo dividen en 3 puntos. Pero acá lo han dividido en 7 puntos. Por ejemplo, si alguien dice, yo quiero estudiar la vida nueva, capítulo 2, 11 y 12, ¿dentro de qué está? Depende ya. Uno tiene que buscar, dice, depende del bosquejo, ¿no? Depende del bosquejo. Uno va al bosquejo y dice, ya, capítulo 2, 11 y 12, vida nueva, está dentro o cabe dentro de la parte 3, que es de la piedra viva e identidad en Jesús, que es del capítulo 2, versículos 1, bueno, debería ser acá, capítulo 2, del 11 al 17, ¿no? Del 11 al 17, porque tiene que abarcar esto de acá, ¿verdad? Tiene que abarcar esto de acá. Listo, ¿no? Entonces, esto cabe dentro de acá. Pero va a depender, como les dije anteriormente, va a depender del bosquejo que nosotros tengamos, ¿ya? Acá hay otro ejemplo también. Como ustedes ven acá, miren, por ejemplo, Colosenses 3, 18 hasta el 4:1. ¿Sí? Colosenses 3, 18 hasta el 4:1. ¿Esto dentro de dónde está? Dentro de Colosenses 3, 1 hasta el 4:6. Esto es más grande. ¿Y esto en dónde está? Eso está dentro del capítulo 2, 6 hasta el 4:6. Esto es más grande, ¿no? Y es de la otra parte. Esa es la otra parte. Así, ¿no? Entonces, de esa manera se va trabajando esta parte, ¿no? De dónde cabe, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si hubiera. Muy bien. Si no hay, entonces, ¿sí? Para la siguiente. Está bien, ¿no? Está entendido, ¿no? Ya. A ver, acá dice, los pasos del contexto literario. ¿Cuáles son los pasos? Es pequeñito. Dice, uno, dice, determine la posición de su pasaje dentro del bosquejo del libro. Ajá. Ahí como les decía anteriormente, ¿no? Es imprescindible que ustedes tengan a la mano un bosquejo del libro, ¿ya? A ver, un ratito, por favor, ¿ya? Voy a traer un breve bosquejo del libro de Primera de Pedro, otros bosquejos para ir comparando. Ustedes también vayan viendo, ¿ya? Ustedes tengan a la mano, si están en una laptop o computadora, tengan a la mano también un bosquejo del libro de Primera de Pedro. ¿De acuerdo? Un ratito.
Muy bien, después de acá, voy a ver un bosquejo del libro de Primera de Pedro. Aquí tiene un comentario bíblico, tienen plata, tienen plata para adquirir un buen libro, que diría que lo compren este, ¿ah? Pero voy a poner una foto, la puedo subir, ¿ya? A ver, a ver. Este es el libro, mira. Comentario bíblico contemporáneo. Así se llama el librito que les voy a mostrar ahorita una foto. Y le he tomado a la, ¿cómo se llama esto? Al bosquejo del libro de Primera de Pedro, ¿ya? Y te lo voy a mostrar, pero para que lo puedan ver. Ya.
Ahí está el librito con lo contemporáneo. Aquí está el bosquejo de este libro, ¿no? Lo que se acaba de mostrar hace un ratito. Dice, por ejemplo, acá, la salutación apostólica, versículos 1, 1 y 2, autores y destinatarios, capítulo 1, versículo 1, la obra del Trino Dios, 1, capítulo 1, versículo 2, una nueva vocación para un pueblo redimido, capítulo 1, del 3 al 12, un nuevo estilo de vida, la santidad, del versículo 1 al 13, si ustedes ven es correlativo, ¿no? 1, 3 al 12, que ven el 12, acá sigue, 1 del 13 al capítulo 2, versículo 3, ¿sí? Y como es correlativo, acá sigue el versículo 4, del 2, 4, del 2, 4 hasta el versículo 10, y así, ¿no? Hasta el versículo 10, acá es el 10, acá es el 11, hasta el 3, 7, ahí están sus subdivisiones. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿Aló? Pastor, ¿Qué pasa? una pregunta, pastor, buenas noches. Sí, hermana. Para poder realizar el trabajo, en todo caso, es necesario realizar, veo, el bosquejo ¿o no? Sí. ¿O estoy entendiendo mal? Sí. Hay que tener un bosquejo. Y ese bosquejo tiene que ser un buen bosquejo, ¿no? Que lo puedes sacar de internet. En internet hay buenos libros también. En internet hay buenos libros. También yo les puedo compartir eso de acá también a ustedes, que lo pueden tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá, un pueblo nuevo en un mundo viejo, capítulo 2, capítulo 3, aquí el capítulo 4, el capítulo 5, y al final, ¿no? Y acá es el primero de Pedro, capítulo 2. Ya. Este es otro libro. Muy bien, entonces, eso les menciono para que tengan en cuenta, ¿sí? Para que tengan en cuenta que hay diferentes formas de bosquejo. Si, por ejemplo, alguien dice, yo quiero estudiar el costo de la novedad de vida, lo que está acá, el costo de la novedad de vida, en el capítulo 1, versículo del 18 al 21. Ya, perfecto. Pero ¿dónde cabe esto? Esto cabe en un nuevo estilo de vida, la santidad. Versículo 1, 13 hasta el 2, 3. ¿Y esto dónde cabe? Cabe en el libro de Primera de Pedro. Excelente. ¿No? De eso trata, ¿ya? De eso trata. Así de sencillo. Así de sencillo. Vamos a ver otro, por acá. Otro bosquejito. Ya tengo un bosquejito. Hay un pequeño bosquejo también. Este bosquejo es más pequeñito. Dice salutación. El que se divide en 4 partes. 1, 2, 3 y 4 partes. ¿Ya? La parte 1, salutación. La parte 2, ánimo para perseverar en la fe cristiana, que tiene 5 puntos. La parte 3, advertencia contra los falsos maestros. Y hay toda una variedad hasta el punto G. Y el 4, mandamiento final, a evitar el error y crecer en la gracia. ¿Verdad? Ese es otro bosquejo de Primera de Pedro. ¿De acuerdo? Este libro de acá es... ¿Dónde está la Biblia?
Se llama Biblia de Estudio Herencia Reformada. Es este bosquejo de acá. Biblia de Estudio Herencia Reformada. Entonces, eso les comento para que tengan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, alguien quiere estudiar descripción de los falsos maestros, capítulo 2 del 1 al 3. Esto, ¿dónde cabe? Cabe acá, en el título mayor, advertencia contra los falsos maestros. ¿Y esto dónde cabe? ¿Cuál es el mayor que esto? Ah, el libro, primera de Pedro. Eso acá dentro de primero. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces acá. Entonces, ¿qué dice? Los pasos del contexto literario. Dice, determine la posición de su pasaje dentro del bosquejo del libro. Es decir, cuáles son los bloques mayores de material del libro y cómo armoniza su texto con todo. Ah, interesante. Usted tiene que hacer una explicación de cómo está integrado el texto bíblico que usted escoge, cómo está integrado dentro de todo el bloque del libro, ¿sí? Dentro de todo el bloque del libro. Entonces, es importante que usted pueda situar su texto dentro de una división natural del libro, ¿ya? De una división natural del libro. Y esa división natural del libro, ¿dónde lo encontramos? En el bosquejo del libro. Vea los ejemplos anteriores. Eso que hemos dicho acá, cabe dentro de, cabe dentro de, cabe dentro, ¿no? Ahora, esa es la primera parte. De esto hay que hacer un comentario. Este texto cabe dentro de, o sea, la idea central de aquí es que el texto que nosotros escojamos no es una burbuja, ¿sí? No está en el aire, no está en la atmósfera, sino ese texto es parte de un libro y tiene que relacionarlo con las ideas principales del libro. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. Punto 2. Dice, analice los pasajes que rodean su pasaje. Analice los pasajes que rodean su pasaje. Ah, claro. ¿Qué hay antes? ¿No? ¿Qué hay antes? ¿Qué hay después? El antes del texto, el después del texto. Ese es el contexto. Ese es el contexto literario. ¿Ya? Eso es lo que veíamos en Lucas 15, por ejemplo, ¿no? No sé si alguno de ustedes recuerda, cuando vimos Lucas 15, ¿qué pasajes rodean el pasaje que estamos estudiando? Ahí hay preguntas para responder. Dice, ¿cuál es la relación entre su pasaje y los bloques de material precedente y consiguientes a él? O sea, ¿qué hay antes del pasaje y qué hay después del pasaje? ¿Qué agregan estos otros pasajes al entendimiento de su texto? Miren, ¿ah? Interesante. O sea, lo que está antes del texto y lo que está después del texto, ¿le agrega algo al entendimiento o no? Entonces dice, vamos a considerar un ejemplo. Este es un ejemplo. Mateo 18, del 15 al 20. Dice, este discurso trata de la forma en que debemos enfrentar el pecado de un hermano en la iglesia. ¿Ya? Acá. Dice, note el versículo 20, dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero este pasaje, donde dos o tres se reúnen, forma parte de la conclusión de este relato de enfrentar a un pecador. ¿Ya? A ver, Mateo 18, del 15 al 20. ¿Acá?
Miren, 15 al 20. Este es un relato, ¿ya? Este es una perícopa. Ya es una perícopa, es un relato natural, ¿sí? Antes hay otro relato, después hay otro relato, ¿no? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos. Si no los oyere, dilo a la iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Miren, este pasaje, el versículo 20, se da en el contexto. ¿En qué contexto se da? En el contexto de arreglar una situación difícil entre dos hermanos, ¿sí? En este contexto se da. ¿Sí se entiende, verdad? Entonces, dice, forma parte de la conclusión de ese relato de enfrentar a un pecador. Dice, note que la parábola precedente habla del rescate de una oveja perdida. Tal vez un hermano en pecado. ¿No? Pero acá, miren. ¿Qué precede? ¿Qué precede? O sea, ¿qué está antes del 15 al 20? Está del 11 al 14. ¿Y qué es del 11 al 14? Miren, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas? Si acontece que le encuentra, así de la voluntad que no se pierda ninguno de estos pequeños. Bien. Y luego del 15 al 20, ya empieza el relato del conflicto entre hermanos, ¿sí? Si tu hermano peca contra ti, ¿sí? Hay un conflicto entre hermanos. Y ese conflicto entre hermanos es solucionable, se puede arreglar. Eso está apelando acá, ¿eh? Eso está apelando. Y lo pueden arreglar entre dos o tres. No es necesario llamar a un montón de gente. Entre dos o tres se puede arreglar. ¿Por qué? Porque donde están dos o tres, ahí está Dios en medio de ellos. En ese contexto es que se da este pasaje, ¿ya? Y se note que los relatos antes de esa parábola hablan de no causar el pecado y de hacer todo lo posible hasta cortarse la mano para no cometer pecado. Forma figurada. Note que los relatos al inicio de este capítulo tratan el tema de la humildad y de no causar tropiezo a los niños. Note que la parábola subsiguiente habla de perdonar en gran manera a un hermano que ha pecado contra usted. Del ejemplo visto anteriormente, hemos descubierto que Mateo está tratando del tema del pecado en una forma más amplia que solamente enfrentar a un hermano en pecado, ¿no? Entonces, este relato de acá, de Mateo 18, del 15 al 20, si nosotros, este relato acá de Mateo 18, del 15 al 20, si nosotros leemos el pasaje anterior y nosotros leemos el pasaje que sigue, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? No, 70 veces 7. Y les cuento una parábola acá, ¿no? Les cuento una parábola acá acerca del perdón, que es importantísimo, ¿no? Entonces, este pasaje que sigue y este pasaje anterior le dan una riqueza grande de sentido a este pasaje del 15 al 20. ¿Ya? Esa es la idea del contexto literario. ¿De acuerdo? 3. Dice, ¿dónde cabe este texto dentro del libro en su totalidad? ¿Dónde cabe este texto? Dentro del libro en su totalidad. ¿Forma parte de un argumento más amplio dentro de una epístola? ¿Forma parte de un relato histórico, profético dentro del libro histórico o profético del Antiguo Testamento? ¿Forma parte de una enseñanza o discurso más amplio dentro de un evangelio? ¿Dónde cabe? ¿Dónde cabe este texto dentro del libro en su totalidad? Aquí la idea es que ustedes puedan hacer a ver, en este trabajo hay que pensar, ¿ya?
En este trabajo hay que pensar, hay que preguntarse, ¿dónde cabe este pasaje? O en otras palabras, ¿cómo está relacionado con el texto más amplio en cuanto a bosquejo? Por ejemplo, habíamos visto este bosquejo de acá. Por ejemplo, acá dice una clara ruptura con el pasado, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Pero esto está dentro de la nueva vida, se cultiva con paciencia. ¿Cómo está relacionado este pasaje dentro de este pasaje mayor? ¿Cómo está relacionado? Y algo más, ¿y cómo se relaciona esto con todo? Y para eso hay que leer arriba, hay que leer abajo, hay que leer todo el espacio, ¿verdad? Por ejemplo, el encuentro de Jesús con los fariseos en el templo, acerca de pagar impuestos, según Lucas 20, del 20 al 26, forma parte de una narración extendida de Lucas 19, 48 al 21, 38. Esto lo han sacado de un bosquejo. Esta partecita lo han sacado de un bosquejo. Y esto de acá, Lucas 20, del 20 al 26, está dentro de este pasaje más amplio. ¿Sí? Esta narración se destaca por la enseñanza de Jesús en el templo, el complot de los líderes judíos y la recepción favorable del pueblo. Ya está. Y en cuarto lugar dice, se trata del tema de su pasaje en otras partes del mismo libro. Ah, interesante. O sea, este tema, el tema que estoy tratando, por ejemplo, el tema del perdón, ¿no? Se trata también en otras partes del mismo libro, se trata el mismo tema. A menudo el autor repite sus temas para enfatizarlo o para agregar más sentido. Por ejemplo, ¿cuántas veces toca Santiago el tema del dominio de la lengua y la relación entre el rico y el pobre en su epístola? ¿No? Entonces, acá la idea es, si estamos considerando un tema de nuestro, un tema de nuestro pasaje, estamos considerando un tema, entonces eso hay que ver si el autor habla de ese tema en otros capítulos, en otros versículos, cómo los habla, cómo los relaciona con esos pasajes. Y acá hay 4 puntos que hay que resolver, ¿ya? Y acá hay un ejemplo que va a dar el escritor de este folleto, ¿ya? De este libro. ¿Cuál es el ejemplo? Él se basa en 1 Tesalonicenses, ¿ya? 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Hace una pequeña introducción. Y acá está, miren, acá está tomando 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Del 13 al 18. ¿Sí? ¿Cuánto está tomando? ¿Cuántos versículos? 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6 versículos está estudiando. Pero para que estudie estos 6 versículos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ver dónde cabe su texto. Entonces tiene que ir abriéndose más, ¿verdad? Abriéndose más. Por ejemplo, dice que el análisis del contexto literario, fijándonos en nuestro bosquejo, a ver, ¿cuál es el bosquejo? A ver, por acá. Ya pueden ir ahí a su libro. A ver, 4. Acá está, ¿no? 4 del 13 al 18, ¿no? 4 del 13 al 18.
hay un consuelo para los que han muerto en Cristo. Eso es lo que está estudiando el ejemplo que estamos viendo, ¿ya? ¿Y esto dónde cabe? En la temática de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Aquí cabe, ¿ya? Hay que volver a ver qué dice. Dice, mira, fijándonos en nuestro bosquejo, podemos notar que este pasaje cabe dentro de una sección más grande del epístola, 4:13 hasta el 5:11. Además, sigue inmediatamente después de otra sección de enseñanza, 4 del 1 al 2. Es decir, desde el 4:1 hasta el 5:11, Pablo está dando enseñanza a la iglesia y nuestro texto cabe dentro de esta división natural de la carta. ¿Sí? Además, fijándonos en lo que rodea nuestro texto, podemos notar que hay varias enseñanzas éticas antes de nuestro texto y más enseñanzas acerca de la venida de Cristo después de nuestro texto. Finalmente, una cuidadosa lectura de 1 Tesalonicenses, miren, acá ya se amplifica a todo el libro. Revela que el tema de la segunda venida de Cristo forma parte de cada capítulo. Todos los capítulos toman la segunda venida de Cristo. En muchas ocasiones se repiten varias veces en cada capítulo. Armando todas estas observaciones, podemos hacer un resumen de esta forma a continuación. Aquí está. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo es esto de acá. El trabajo es darle una miradita a esto de acá, pero el resumen, ¿ya? Y el trabajo tiene que ver con, a manera de resultados. Por ejemplo, en esta parte dice, Cristo viene por los suyos, los que han muerto serán resucitados y los que queden, cuando llegue, serán arrebatados para estar con Él para siempre. Mientras tanto, los que siguen viviendo antes de la venida del Señor deben ser guiados por 3 principios importantes. Deben vivir consagrados, deben tener esperanza y deben estar alertas. El texto no dice directamente que hay una relación entre la vida consagrada y la segunda venida de Cristo, pero en otras partes de la Biblia Pablo confirma este principio. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses 3 al 15. Y así, ¿no? Así, hay toda una explicación, del pasaje que se está tomando en consideración, y este pasaje que estamos considerándolo, ¿cómo lo relacionamos con el resto del libro? Esa es la pregunta fundamental, ¿ya? La pregunta fundamental en el contexto literario es ¿cómo relacionamos el pasaje que estamos estudiando con lo que está detrás, antes del pasaje, con lo que está después del pasaje y con lo que está en la totalidad del libro? Ese es el tema fundamental. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. A ver, hasta aquí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están ahí? Hay bastante chamba, pastor. Están ocupados, pastor. Y bueno, en realidad hay que leer un poquito nomás, ¿ya? No es tan complicado, pero yo les diría, hagan un esfuerzo, ¿ya? O sea, traten de no copiar, traten de hacer ustedes mismos un esfuerzo. Y les voy a pasar, en este momento les voy a pasar el
el archivo de del, ¿cómo se llama? El archivo de acá está. Ya lo envié al grupo, el bosquejo de primera de Pedro, ¿ya? El bosquejo de primera de Pedro. ¿Qué vamos a hacer para caminar juntos, ya? Para caminar juntos en este pasaje, ¿qué vamos a hacer? Vamos a detenernos en una sola sección. A ver, vamos a detenernos en... A ver, ¿qué les parece si nos vemos aquí? El dinamismo santificador de la palabra. Primera de Timoteo 1, 22 al 25. ¿Ya? En esa partecita de ahí. El dinamismo santificador de la palabra. Versículo capítulo 1, del 22 al 25. ¿De acuerdo? Entonces, en función a ese pasaje que les acabo de mencionar, ustedes van a hacer la tarea para la próxima semana. ¿Ya? Pastor, repite el pasaje que dijo, por favor. Y ahorita esto lo voy a compartir por acá. Cada vez se va haciendo más sencillo, ¿no? Por acá está. Ya está, mira. Vamos a considerar esta parte de acá. ¿Ya? En función a esto vamos a hacer el estudio del contexto literario. El dinamismo santificador de la palabra, basados en 1 de Pedro 1, del 22 al 25. ¿Dónde cabe ese pasaje? Y ahí vamos a un nuevo estilo de vida, la santidad, y cómo eso se relaciona con lo anterior y lo posterior. ¿Cómo lo vamos a relacionar? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Pastor, una pregunta. Sí. Sí, hermano, diga. Pastor, la tarea se va a tratar sobre el dinamismo santificador de la palabra, solamente de eso. Sí, así es. O sea, se va a tratar de esto, pero como les dije anteriormente, a ver, voy a salir de acá. Como les dije anteriormente, tenemos que seguir la secuencia. Tenemos que seguir la secuencia de lo que nos dice acá el libro, ¿sí? Tenemos que seguir estos pasos de acá. Miren, tenemos que seguir estos pasos de acá. Si no quieren ir directo para acá, no se preocupen. Vamos acá. Los pasos del contexto literario. ¿Y qué van a hacer ustedes acá? Van a seguir
al pie de la letra estos pasos. Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. ¿Sí? Y en estos pasos, si se dan cuenta, hay preguntas. ¿Qué van a hacer? Van a responder las preguntas. Nada más. Por ejemplo, la pregunta 4 dice, ¿se trata el tema de su pasaje en otras partes del mismo libro? Entonces ustedes van al pasaje y dicen, a ver, ¿qué pasaje es? ¿Qué pasaje dicen ustedes? Ustedes dicen, es el dinamismo santificador de la palabra. De repente está con otras palabras, pero en otra parte del mismo libro de Primera de Pedro. Ahí ustedes ya lo relacionan. Pedro dice esto mismo, pero en otro pasaje. Y citan ahí. Citan. Bien. Pero para eso tienen que leer Primera de Pedro. Varias veces. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, van al punto número 2. Analice los pasajes que rodean su pasaje. Ya. ¿Qué pasajes rodean mi pasaje? ¿Cuál es mi pasaje? Mi pasaje está el dinamismo santificador de la palabra. ¿Qué pasajes rodean mi pasaje? El costo de la novedad de vida. La respuesta a la obra de Dios. Eso es lo que está antes. ¿Qué está después? Una respuesta activa y progresiva. Capítulo 2, del 1 al 3. Y lo que sigue también. ¿Ya? Y esto de acá. 2 del 4 al 10. Entonces voy relacionando, voy pensando. ¿Cómo se relaciona este versículo que me han pedido para estudiarlo, el dinamismo santificador de la palabra? ¿Cómo lo relaciona con los versículos anteriores y con los versículos posteriores? ¿Ya? Analice los pasajes que rodean su pasaje. ¿Cuál es la relación entre su pasaje y los bloques de material precedentes, o sea, anteriores, y los que siguen después? ¿Qué agregan estos pasajes al entendimiento de su texto? Eso van a responderlos. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta más? A ver, inténtenlo, ¿ya? Intenten. No es tan complicado, pero se requiere valentía, pues, ¿ya? Hay que intentarlo, ¿ya? Intenten. Aunque yo les diría, hermanos, como ya tienen el bosquejo, no busquen otros materiales, ¿ya? No busquen otros materiales, no vayan al internet, no vayan a un libro, no vayan a un libro de estudio, no vayan ahí, háganlo ustedes mismos, respondan las preguntas ustedes mismos, pero para eso lean primero, lo que hay que hacer es leer Primera de Pedro varias veces. Léanlo, subrayenlo, pongan notas y todo esto, y al final de cuentas recién vayan a desarrollar las preguntas, los 4 pasos, y lo desarrollan y eso lo envían, ¿ya? Lo pueden hacer de 2, ¿ya? No se preocupen, pueden hacer de 2 personas o de 1 también, ¿ya? Pastor, entonces la tarea solamente es hacer los 4 puntos nada más. Así es. Sí, así es. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, ahora sí. Uno nomás está claro, el resto también, ¿no? Sí, pastor. Ya. Como les decía anteriormente, hermanos, hagan lo que hagan a conciencia, tómense su tiempo, no lo hagan rápido, piensen, un día, 2 días, tenemos hasta el otro miércoles todavía,
tómense su tiempo, en la mañanita levántense, estudien todo primero de Pedro, den de vuelta y vuelta primero de Pedro, luego vayan a las preguntas, relacionen, ahí escriban con lapicero en un papel, y cuando ya esté todo listo lo pasan a la computadora y lo envían. Y si no se puede pasar a la computadora, le toman foto y me lo envían, ¿ya? Al correo, por favor, ¿ya? Bueno, hermanos, creo que hasta aquí llegamos hoy, ¿sí? Los que no han presentado su tarea lo pueden presentar hasta mañana, ¿ya? Hasta mañana a las 8 de la noche, ¿de acuerdo? Eso califica para la nota final. Todos han presentado la tarea 1, los felicito por eso. Y la tarea 2 han presentado la mitad del salón nada más, pero falta que presenten la otra mitad. Los espero hasta mañana a las 8 de la noche. Y traten de hacer las tareas, no lo dejen para el final, sino traten de ya ir avanzando. Bien, vamos a despedirnos, hermanos, siendo que ya no hay más preguntas o comentarios. Vamos a despedirnos en palabras de oración. ¿De acuerdo? Oramos al Señor. Te damos gracias, Padre, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu cuidado y por darnos este hermoso tiempo para poder estar en comunión con mis hermanos en la distancia. Acompáñanos, amado Dios, en la resolución de esta tarea. Queremos hacerlo bien, queremos hacerlo lo mejor que se puede, Señor. Sabemos que estamos estudiando tu palabra y queremos hacerlo con seriedad. Ayuda a mis hermanos donde se encuentren, Señor amado, que esto les sirva para su tarea en el liderazgo que tienen en sus iglesias locales, Dios amado. Te rogamos tu bendición, tu cuidado en nuestra vida, Señor, cada día. Gracias, Señor amado. Despídenos de esta reunión, pero no de tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Ya, pastor, gracias. Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Recording stop. Buenas noches, hermanos.